Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Ok, qué bueno que estén bien. Pues bueno, a mí me tocó el día de hoy compartirles un mensaje. Me pidió nuestro pastor que le ayudara a compartir este mensaje, porque bueno, déjenme darles un dato importante. Es la primera vez, o bueno, de las pocas veces que nuestro pastor se ausenta, y la verdad para mí es un gusto que él pueda disfrutar este Día del Padre, porque también nuestro pastor se lo merece. Y es un gran honor estar aquí delante de ustedes predicando este mensaje. Y espero este mensaje impacte su vida, porque déjenme comentarles que para mí es muy impactante este mensaje, y Dios últimamente me ha estado hablando. Y lo digo en el mejor de los sentidos, no en el sentido físico o su voz física, pero sí en las acciones que pone en mi vida. ¿Y por qué, hermanos? Porque hace 2 semanas, me puso enfrente un cliente que estuve atendiendo. Una clienta aproximadamente tiene, yo creo que unos 63 años, 64 años, donde estaba pasando por una situación compleja, toda su familia, y me permitió compartirle de Cristo. Y recibió para gloria y honra a Dios. Dios estaba preparando casi 10 años de conocerla para ese momento específico de compartir de Cristo y que lo aceptara. Y también, pues hace poco partió una hermana que luchó prácticamente durante 3 años contra el cáncer, y me permitió también ir y dar un mensaje, unas palabras, ahí un mensaje de esperanza, de amor. Me permitió compartir ese mensaje. Y luego me habla el pastor y me dice: oye, ¿puedes compartir acerca de la salvación? Entonces, ¿casualidades o causalidades? ¿Coincidencias o diosidencias? Entonces, hoy Dios tiene un plan y un mensaje preparado para ustedes. Yo únicamente estoy aquí como instrumento para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios, para que lo puedan escuchar. Y por favor estén muy atentos, porque Gerardo no es el que predica. De hecho, el pastor no es el que predica. Quien habla y siempre enseña es Jesús, a través de nosotros como conducto, como medio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 28, 19. Pero antes vamos a hacer una oración. Les digo, ese tema es complejo, porque yo quiero irme así como de filo. Vamos a hacer una oración. Cierren los ojos, por favor, hermanos. Padre mío, gracias te damos en esta tarde que tú nos permites estar aquí, Padre, con un propósito, el propósito de escuchar este mensaje, Señor. Prepara los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí presentes y de los hermanos que están ahí tras la pantalla, Señor. Los hermanos que se están conectando virtualmente y aquellos también que no te conocen, Señor. Que este mensaje sea de edificación, que sea única y específicamente para ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de nuestros corazones, a través de este siervo, Señor. Abre los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, quédate aquí con nosotros y compártenos esta enseñanza que tienes preparada para hoy. En Cristo Jesús, amén. Ok, vamos a abrir Mateo 28, 19. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso a quién se lo dice Jesús, hermanos? ¿A quién se lo dice? A sus discípulos. Y nosotros que ya recibimos a Jesucristo, ¿a quién se lo dice? A nosotros. La pregunta es esta, hermano: ¿por qué las iglesias no están evangelizando? ¿Por qué? ¿Saben algo? Hoy me puse a pensar también en eso. Dije, ¿qué regalo le gustaría a Jesús? ¿Qué regalo le gustaría a Jesús como nuestro Padre Celestial? Y ¿saben? Llegué a la conclusión que un regalo grande sería que sus hijos hagan su voluntad. Y su voluntad es ir y predicar su reino, su evangelio. Entonces, hermanos,
Dios nos manda, nos insta, nos mueve a predicar. De hecho, Jesús empezó a predicar y decía Jesús: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos puso el ejemplo de predicar. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo tenemos que predicar como Jesús. Porque el mensaje de hoy se llama cómo presentar el plan de salvación. Y la verdad, déjenme decirles que me la dejó bien complicada ese título. Y ahorita les voy a comentar por qué es bien complicado ese título de cómo presentar el plan de salvación. Pero no me vayan a malinterpretar, porque sí es fácil. Y ahorita les voy a decir cómo. Ok. Jesús decía: santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Es decir, Jesús nos dijo que tenemos que estar preparados para predicar. Tenemos que estar preparados para predicar. Ahora, te voy a compartir 5 razones por las cuales no evangelizamos. De acuerdo, y esto no es mío, esto es de acuerdo a lo que investigué. Dije, a ver, ¿por qué no evangelizamos? ¿Por qué las iglesias no evangelizamos? ¿Qué está pasando con las iglesias? Entonces, la primera de ellas es: la iglesia se aísla de los incrédulos. Esa es la primera razón. La iglesia se aísla de los incrédulos. En otras palabras, los cristianos no conocen gente inconversa. O bueno, aunque en nuestra vida cotidiana tenemos contacto con gente que no conoce a Cristo, nos aislamos de ellos. Hermano, vivimos en una burbuja cristiana y tenemos que dejar de aislarnos y convivir con ellos. No hacer las cosas de ellos, evidentemente, pero sí convivir con ellos. Entonces, esa es la primera razón por la cual los cristianos no evangelizamos. ¿Por qué? Porque nos aislamos de la gente inconversa. Nos volvemos monjes de un templo, aislados del mundo. ¿Y eso dijo Jesús? Jesús dijo: no quiero que los saques del mundo, sino que los libres de pecado. Pero, hermanos, estamos y tenemos que convivir con todos. No vivamos en una burbuja cristiana. Siguiente punto. Fíjense, creemos que la evangelización es extraordinaria. ¿Cómo? Creemos que la evangelización es extraordinaria. ¿Y por qué creemos que la evangelización es extraordinaria? Porque creemos que solamente las personas que tienen ese don pueden predicar, pueden evangelizar. De hecho, déjenme decirles que muchas iglesias tienen un ministerio de evangelización como nosotros. Cuando ese ministerio tendríamos que tenerlos todos. No tiene que ser particular de un pastor, no tiene que ser particular de un líder que ya tiene años en la doctrina, no tiene que ser hecho por profesionales cristianos. No, hermanos, no va por ahí. A ver, yo les pregunto, ¿Jesús tomó a profesionales cristianos? ¿Eran doctos en la palabra de Dios? No todos, uno que otro. Pero la mayoría, poniéndolo en el contexto actual, no habían estudiado ni la primaria, hermanos. No sabían más que los oficios de los cuales habían heredado de sus padres. Es todo lo que sabían, hermanos. ¿Saben? Ahora, entonces, ¿por qué las iglesias creen que tiene que ser algo extraordinario, alguien que haga algo? ¿Estamos? Entonces, no está hecho para… siguiente punto. ¿Por qué no evangelizamos? Porque la iglesia no quiere pagar el costo de seguir a Jesús. La iglesia no quiere pagar el costo de seguir a Jesús.
Hermanos, hermanas, estén atentos, no se duerman. Tenemos que pagar el costo. ¿Y por qué tenemos que pagar el costo, hermano? Porque tenemos que compartir el evangelio y muchos de nosotros no estamos dispuestos a correr el riesgo de perder nuestra reputación del mundo. Fíjense, es otra de las razones por las cuales no predicamos, porque nos dirigimos en el mundo normales. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Entonces no estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús y decir, es más, yo te diría, ni siquiera digas que eres cristiano, comportémonos como cristianos, que es el reto. Ese es el reto. Ahora, siguiente razón por la cual los cristianos no evangelizamos, porque queremos ver resultados inmediatos. Queremos ver resultados inmediatos. Creo que algunos cristianos nos damos por vencidos muy fácilmente. Evangelizamos a alguien y queremos que esa persona ya se comporte como un cristiano que tiene años en la palabra. Hermano, por favor, si ni siquiera tú, hermano, ni siquiera tú, ¿por qué te desanimas? Todo es un proceso, hermano. Entonces, si tú evangelizaste a alguien, vive ese proceso con él, ¿sí? No te desanimes. Otra de las razones, y esta es una de las que por eso voy a platicar de esto, esta nada más es la introducción, hermano. No somos claros en cuanto al mensaje. No somos claros en cuanto al mensaje, por eso no evangelizamos. Hermano, si yo te dijera, a ver, voy a agarrar a alguien de ustedes y los voy a pasar aquí enfrente, que en 60 segundos me explique el evangelio, ¿lo harías? 60 segundos te doy para que pases aquí enfrente y me expliques el evangelio. Evidentemente no lo voy a hacer, pero piénsalo. Piensa en tu mente ahorita y a ver, ¿qué pasaría si Gerardo me pone aquí enfrente y me dice, tiene 60 segundos para explicar el evangelio? ¿Lo explicarías? Esa es la primera pregunta. Lo sorprendente, hermano, es que hay muchos cristianos que todavía les resulta difícil. Eso no significa, aclaro, que no crean en el evangelio. O eso no significa que sean ignorantes, porque muchos de ellos conocen la Biblia. Sé que algunos se pondrían nerviosos, algunos se pondrían sorprendidos, pero hermanos, es alarmante. ¿Cómo es? Alarmante, hermano. Es alarmante que en 60 segundos no podamos explicar el evangelio. Y también es un tema de práctica. ¿Y saben por qué? Porque ya te olvidaste del evangelismo. Hermano, no hay forma de compartir el evangelio si no estás preparado. Por eso es bien complicado darles una receta de cocina. Y déjame decirte algo, hermano, no hay receta de cocina en el evangelismo. Estaba diciendo, a ver, ¿qué hago? Y puse 10 pasos, al final te los voy a comentar esos 10 pasos. Pero es complicado tener una receta de cocina para evangelizar. No hay receta de cocina y ahorita lo vas a ver por qué. Y miren, hermanos, fíjense que es el evangelio, escuchen bien, el evangelio o compartir el evangelio es compartir la salvación, compartir la verdad, compartir la libertad, compartir la esperanza, compartir la reconciliación, compartir las buenas nuevas, compartir la restauración, compartir la nueva vida, compartir la sanación, enfermos, cojos, ciegos, sordos, compartir la adopción, compartir la sustitución, compartir la justificación, dar el agua de vida, dar el pan de vida, dar la eternidad. Que el reino de Jesús esté en tu vida, la redención, la propiciación, dar vida al espíritu muerto, dar el perdón, la conversión. ¡Wow! ¿Te das cuenta que es vasto el evangelio, el evangelismo?
Por esa razón, hermanos, tenemos que estar preparados para evangelizar. Tenemos que estar preparados para evangelizar. ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿10 años? Pregunta, ¿te hago un mole? ¿Te hago una fiesta porque tienes 10 años en el Evangelio? Hermano, no. Al contrario, 10 años de Evangelio, 5 años en la palabra de Dios, ya tienes que estar enteramente capacitado para dar el plan de salvación. ¿Qué te parece? Pero ¿saben qué, hermanos? La pregunta es esta: ¿tienes el conocimiento? Sí, amén. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Tienes la intención? ¿Tienes la intención de compartir el Evangelio? Hermano, a veces es mejor menos teoría y doctrina. No estoy diciendo que la doctrina no sea mala, es buena. Y la doctrina de esta iglesia, el Renuevo, amén. Amo esta doctrina, amo esta iglesia porque tiene la sana doctrina. Pero a veces, hermano, es menos teoría, menos doctrina y más acciones intencionales que evidencie que quieres compartir de Jesucristo. Más acciones intencionales que te permitan compartir a Jesús. Hermano, hoy te reto, Jesús te está retando a que ya compartas el Evangelio. Los tiempos se acercan, hermanos. La segunda venida de Jesús está cerca, ¿sí o no? Ya viene Jesús, hermanos. Ya viene, muy pronto. Ya vino una pandemia. El planeta empieza a tener agonía. ¿Qué te dice, hermano? Despiértate tú que duermes. No lo dice la palabra. Despertémonos, hermano. Ahora, yo quiero que tú aprendas a evangelizar, pero como lo hacía Jesús. Como lo hacía Jesús. Primero que nada quiero decirte, hermano, que cuando tú evangelices, tú no eres el protagonista. Aguas con evangelizar donde tú seas el protagonista. Esto no significa que no compartas tu testimonio. Comparte tu testimonio, pero nada más compártelo como introducción. Punto. Porque de repente podemos compartir nuestro testimonio y a veces creernos que ya estamos en otro nivel o pensar que esa persona está poniendo atención porque a ti te pasó esa situación, pero ese fue tu encuentro. No eres protagonista. Quien es protagonista son Jesús y el inconverso. Ellos son los protagonistas. Por eso hoy te voy a enseñar a través de la palabra de Dios cómo evangelizar. Y tienes que evangelizar a través de Jesús, con Jesús. Evangelizar a la manera de Jesús. Vámonos a Marcos 3:16. Aquí el tiempo pasa rapidísimo, hermano, pasa rapidísimo. Quisiera compartirles, pero en verdad pasa muy rápido. Hermano, Marcos 3:16 dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre, ¿qué? Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apodó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Punto número 1, Jesús los conocía. Para que Jesús pudiera apodar a Pedro y le pusiera piedra, se llamara Simón y le pusiera piedra, para que a los hermanos les pusiera Boanerges o hijos del trueno y conociera su carácter. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús los conocía, hermanos. Jesús conocía a las personas inconversas. ¿Por qué Jesús logró reclutar? Porque les voy a decir algo, es bien simple lo que aparece aquí en la Biblia. Y Pedro dejó sus redes y se fue con Jesús. Qué fácil, qué fe. ¿No? No, hermanos, Jesús conocía a ellos. Cuando generas una relación de confianza, hasta les pones apodos, ¿no? Jesús les cambiaba los nombres porque conocía su carácter. ¿Se habían puesto a pensar en esto? Jesús conocía. Entonces, antes de poder evangelizarlos, primero los conoció. Siguiente,
Lucas 19:5. Lucas 19:5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿En dónde posó? En su casa. Qué confianzudo. Qué confianzudo en su casa. No le dijo, oye, ¿me invitas a tu casa? ¿Cómo le dijo Jesús? Hoy voy a tu casa. ¿Te das cuenta de la intención de Jesús, de esa convivencia? Pero además, el segundo punto es Jesús acepta a todos. ¿Quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos. ¿Cómo era visto un recaudador de impuestos? Como ladrón. ¿No? Jesús no hacía acepción de personas, hermanos. Jesús era intencional. La gente que está pasando por una situación difícil, no la juzgues, acéptala, ve a su casa. Así Jesús predicaba, así Jesús se presentaba. Siguiente, Mateo 11:18. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué hacía Jesús? Era amigo de publicanos y pecadores. Jesús convivía con todos. Por eso era criticado por la religión judía. ¿Por qué era criticado? Porque hay niveles, hermano. Yo estoy en un liderazgo. Yo ya no convivo con pecadores. Yo ya me encierro en mi burbuja y yo soy un líder. Ah, caray. No, Jesús era humilde. Convivía con ellos. Se sentaba a la mesa con ellos. Era amigo de publicanos y pecadores. ¿Cuántos amigos tienes así? Siguiente, Mateo 9:36. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se compadecía. Jesús tenía compasión. ¿Qué hizo con la multitud? Los alimentó. Y los alimentó 2 veces, hermano, doblemente más bien, con la palabra de Dios, y los alimentó físicamente. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo Jesús también predicaba? A través de sus acciones. ¿A cuántas personas invitas a tu casa a comer? Si ya tienes un club de hermanos que te juntas, qué bueno, amén. Ahora trate de atraerte un club de personas que no conocen de Cristo, porque es el momento intencionalmente perfecto para poder conocerlos y predicarles el Evangelio. Amén. Ok, esta parte me encanta, hermanos. Juan 11:33. Esta parte me encanta porque es la expresión más sublime, de las emociones de Jesús, de cómo nos ve Jesús. Es sublime cómo nos puede ver y cómo nosotros podemos conocerlo en su humanidad a Jesús aquí. Y dice Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también
llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró, profundamente conmovido otra vez. ¿Cómo somos los cristianos con los demás? He acudido a diferentes velorios y parecería que el cristiano no puede llorar o no tiene que llorar. No se equivoquen, hermanos, no se equivoquen. Si tienes la oportunidad de llorar con ellos, llora, porque te duele su dolor. Y eso no te quita que tengas una esperanza, pero tienes que ser empático con el dolor de la gente. Sé empático con el dolor de la gente. Está pasando una situación difícil, abrázalo, llora con él, como lo hizo Jesús. Por eso es la expresión más sublime de la humanidad. ¿Y saben cómo yo veo a mi Jesús en esa parte? Wow. Digo, qué amor nos tiene tanto que Él, cuando nos sentimos derrotados, nos sentimos tristes, Él llora con nosotros. Amén. Y los que no conocen de Cristo, llora con ellos y dales la esperanza, dales el plan de salvación. Pero hermano, así es. En un velorio es una fiesta porque ya está en el cielo, pero también la ausencia es extraña, ¿sí o no? Amén. Amén, hermano. Entonces, es la oportunidad que puedes evangelizar. Siguiente, Juan 4:16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús confronta el pecado. Jesús confronta el pecado, pero en amor. Hermano, también Jesús confronta el pecado. O sea, porque ya te dije muchas cosas que Jesús hacía, pero también Jesús confronta el pecado. Y cuando hay una situación que no está bien en alguna persona, se lo puedes compartir, se lo puedes decir. Necesitas liberarte de esta situación. Jesús también confronta el pecado. Entonces, para que no piensen que únicamente Jesús tiene esa versión de amor, de misericordia, también Jesús confronta el pecado. ¿De acuerdo? ¿Cómo confrontó a la mujer que iba a ser apedreada? Le dijo: vete y no peques más. ¿Sí o no? Pero ¿cómo lo hizo? ¿Apedreándola? En amor. A la gente no se le da bibliazos, porque ni a ti te gusta que te den bibliazos. No a bibliazos aprenden las personas. Las personas aprenden en amor. Entonces Jesús sí confronta, pero siempre en amor. Y hay más pasajes, pude haber incluido otro pasaje en amor, porque muchos pasajes Jesús confronta en amor, ¿no? Siguiente, Juan 13:4. Lo siento, hermano, sé que parece esgrima. La palabra es tan vasta. Juan 13:4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús sirve. ¿Jesús qué? Sirve. Jesús sirve.
¿Qué nos tiene que caracterizar y cómo podemos evangelizar? Sirviendo. Sirviendo, hermanos. ¿Cuántas veces se les compone al vecino un carro? ¿Le presta su carro? ¿Se le acabó el tanque de gas? ¿Vas con él a comprar el tanque de gas? ¿Pasó por una situación económica difícil? ¿Le apoyaste en la comida? ¿Sí me explico, hermano? ¿Estamos siendo claros? ¿Están entendiendo el mensaje que Jesús le quiere mostrar hoy, el día de hoy? Jesús sirve, Jesús servía. ¿Quieres evangelizar? Sirve. Sirve, porque de esta manera ellos sí van a ver a Jesús en tu vida. Y no van a ver teoría, no van a ver doctrina, van a ver Jesús en tu vida. Y ahora sí te vas a decir cristiano, porque eres Cristito, porque te pareces a Cristo. Amén. Amén. El siguiente, Juan 17:9. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oraba por los discípulos. Jesús oraba por los inconversos. ¿Quieres predicar? ¿Quieres dar el evangelio? Ora por ellos. Ora por tus vecinos. Ora por tus tíos, por tus primos, por tus hermanos, por los que no conocen de Cristo. Ora por ellos. Y ora también por aquellos que ya recibieron a Jesucristo y que decidieron seguirlo para que no se regresen. Amén. Jesús oraba por ellos. Mateo 13:1. Con eso termino la parte de cómo Jesús evangelizaba. Mateo 13:1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús les enseñaba. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tiene un proceso? Los conoció, convivió con ellos, oraba por ellos, era intencional, era amoroso, se involucraba con ellos y les enseñaba. ¿Y cómo les enseñaba Jesús? En parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos enseñaba en parábolas? Porque Jesús es bien claro, hermanos. Jesús nos enseña con lo terrenal muchísimas cosas. A mí las parábolas me encantan de Jesús, porque están tan bien explicadas y me hacen entender una sabiduría que va mucho más allá con una parábola, con algo físico, algo literal. Jesús enseñaba. Entonces, efectivamente, ahí viene la enseñanza, la salvación. Ahora, quiero terminar con 10 pasos para evangelizar. Yo les decía, porque el título dice: ¿cómo presentar el plan de salvación? Yo te diría mis palabras van a ser muy vacías, muy vacías. Si yo no te digo primero que Dios te está pidiendo que evangelices. Mis palabras serían muy vacías si no te digo las razones por las cuales la iglesia no evangeliza y no decides cambiar. Y también serían muy vacías si no te digo cómo Jesús se involucraba con los demás. Ahora sí, te diría, ¿cuáles son los 10 pasos para evangelizar? 1, genera confianza y una amistad sincera con el incrédulo. Genera confianza y una amistad sincera con el incrédulo. Siguiente, muéstrale a la luz de la palabra cuál es su condición.
A la luz de la palabra, muéstrale cuál es su condición. ¿Y cuál es la condición de un inconverso? Una, que es eterno. Muéstrale que es eterno. Y hay un versículo muy bonito que Eclesiastés 3:11, anótalo para que ahí lo tengas, donde habla de la eternidad del corazón. El ser humano es eterno. Muéstrale su condición. Revélale que el ser humano es eterno, pero aquí en la tierra decide dónde pasar su eternidad, con Dios o sin Dios. Muéstrale su condición. Muéstrale la condición que no hay justo ni uno, que es pecador. Romanos 3:9, anótalo también. Del 3:9 al 11, para cuando quieras evangelizar, hazlo de esta manera. Muéstrale cuál es su condición. No existe justo ni en uno, todos somos pecadores. Ahora, 3. Por tiempo, no voy a leer los versículos, hermano, te voy a dar nada más los 10 pasos. 3. Muestra a la luz de la palabra su eternidad sin Dios. Muéstrale a la luz de la palabra su eternidad sin Dios. O sea, es decir, muéstrale cuál sería su destino si no compra su boleto aquí en la tierra. Romanos 1:28. Del 28 al 30. 28 al 30. Bueno, no, vete hasta el 32. Del 28 hasta el 32. Ahí le vas a mostrar a la luz de la palabra cuál es su eternidad sin Dios. ¿Cuál es su destino? 4. Muéstrale que hay una solución y que Dios provee de la reconciliación. Ahora sí, una vez que ya mostraste cuál es su condición como ser humano, le vas a mostrar cuál sería su destino. Siguiente, muéstrale que hay una solución y que Dios provee de la reconciliación. Primera de Pedro 3:18, segunda de Corintios 5:17. 5:17 hasta el 19. Ahora, hermano, yo te estoy dando estas referencias bíblicas, pero ¿saben lo vasto que es la Biblia en el Evangelio? Hijo, muchísimas. Yo te doy estas referencias bíblicas, pero insisto, no hay una receta de cocina. Aquí el detalle, hermano, es tenemos que prepararnos para dar y presentar el Evangelio. 5. Preséntale a Jesús y qué fue lo que hizo por él. Preséntale a Jesús. Muéstrale la solución y preséntale a Jesús. ¿Sí? Oye, ¿cómo le puedo presentar a Jesús? Isaías 53:4, con lo que hizo. Isaías 53:4 y 5. Hay otras formas, insisto, hay muchos versículos que te pueden ayudar a presentarle a Jesús. Miren, ya me ganó el tiempo. Siguiente, 6. Dile, y ahora sí invítalo a nacer de nuevo. Invítalo a nacer de nuevo. Y ahí donde te puedes ir a la historia de Nicodemo. Juan 3:5 al 7. Invítalo a nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿En qué? En espíritu. Invítalo a nacer de nuevo. ¿Y ya ustedes saben cuál es el paso a nacer de nuevo? Sí, ¿no? Haz una oración, recibe a Jesucristo en tu corazón. Él está tocando las puertas de tu corazón. Abre tu corazón y recíbelo, lo necesitas. Invítalo a nacer de nuevo. 7. Confirma su decisión y enséñale lo que sucedió ahora como nueva criatura. Una vez que ya recibió a Jesús, que ya lo aceptó, confirma su decisión, si entendió realmente lo que hizo, y enséñale ahora lo que sucedió como nueva criatura. Y eso te puedes apoyar con Juan 1:12
al 13. Juan 1, 12 al 13. 8. Invítalo a seguir a Jesús y que lo conozca más a través de un discipulado. Invítalo a seguir a Jesús y que lo conozca más a través de un discipulado. 9. Invítalo a gozarse de la comunión con la nueva familia, la iglesia local. Invítalo a gozarse de la comunión con su nueva familia, la iglesia local. Y 10. Dale seguimiento en su caminar y crecimiento. Dale seguimiento en su caminar y crecimiento. ¿Qué te parece, hermano? ¿Difícil? ¿Difícil? Hermano, es lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Busquemos ser ese instrumento en manos de Dios. Cuando estábamos entonando la canción En totalidad a ti, y decía, rindo mi alma y mi corazón, no tengo nada más que dar, tómame, aquí estoy, heme aquí. Heme aquí. A ver, heme aquí. Con fuerza, heme aquí. Como que siento que el corazón no quiere. A ver, otra vez, heme aquí. Envíame a mí. ¿Sí? Nos está enviando hoy Jesús a predicar el Evangelio. Los tiempos se acortan. Vienen otros tiempos, hermanos. Date cuenta y pon atento tus oídos. El pastor lo decía en una predicación. Ahí están los enemigos. Y los enemigos son para nosotros y es para el mundo. Necesitamos darles esperanza, amor, reconciliación, etc. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre mío, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno, porque Señor, tú hoy nos hablas a través de este mensaje en que tenemos que ser mucho más intencionales, Padre, a dar tu mensaje, pero hacerlo, Padre, a través de tus enseñanzas, a través de tu caminar en la tierra. Jesús, tú eres un Dios, un Padre, un amigo amoroso, que te involucraste con cada uno de nosotros y nos pides a nosotros que nos involucremos con todos los que no te conocen. Que pongas un corazón dispuesto a generar una amistad sincera con las personas que no te conocen. Quitar ese corazón egoísta que solamente nos lleva a nosotros tener el alimento y el sustento que tú nos das, pero ayúdanos a compartirlo, ese alimento espiritual, y por qué no también ese alimento que tenemos físico. Ayúdanos a ser intencionales, a conocer, a preguntarles a las personas que no te conocen cómo se sienten, por qué están pasando, que cuenten con unos amigos sinceros en nosotros como hijos de Dios, y que nos des la intención de poderles compartir tu evangelio, la solución, la medicina a sus enfermedades, el engrane que hace falta para que esa vida pueda fluir, el agua de vida, el pan de vida, el consuelo, la salvación, la libertad. Padre, ayúdanos a poder compartir eso que les hace falta a ellos, recibirte como Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, a darle seguimiento también a aquellos que les hemos hablado de Cristo y han regresado, que los volvamos a involucrar en tus cosas, Padre, en las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos a invitarlos a tomar un discipulado,
a tener esta comunión en iglesia local, a poderles dar seguimiento y continuar con esa amistad que nos hace falta tanto tener con aquellos y también aquí con nuestros hermanos. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú todo lo pones en tu tiempo perfecto. En Cristo Jesús. Amén.